El tema a estudiar ahora es una introducción a la dinámica de fluidos. Básicamente una introducción. Ahora, ¿qué vamos a entender por dinámica de fluidos? Básicamente estudia y describe las leyes que rigen el movimiento de los fluidos. Y eso es lo importante, describir las leyes. ¿Cuáles serán esas leyes para poder estudiar la dinámica, el movimiento de los fluidos? Ahora la pregunta es, ¿cómo describo un fluido? Para ello, les he preparado este pequeño experimento. Observen ahí la trayectoria de esta línea de corriente. Y ahora, si se puede lograr ver, ustedes observan pequeñas gotitas en esa trayectoria o en esa línea de corriente. O sea, me voy a imaginar acá, estoy en el laboratorio y cabal estoy viendo lo que vamos a llamar como una línea de corriente. En la mecánica de Newton, lo que hacemos es considerar partículas, porque en realidad eso estamos haciendo. Vamos a considerar una gotita como si fuera una partícula y vamos a seguir la trayectoria de esa gotita. O sea que en pocas palabras, vamos a trabajar como en la mecánica newtoniana, considerando esa partícula en ese punto X, Y, Z y que se mueve a través de una línea de corriente. Por ejemplo, teniendo ya el concepto de qué es una línea de corriente y cómo vamos a describir las partículas que conforman a esa línea de corriente en base a estas ecuaciones, ahora ya me puedo imaginar un tubo de corriente conformado de un montón de líneas de corriente. Obviamente, ese tubo de corriente va a tener ciertas particularidades y es primero, obviamente, no hay entradas. O sea que, por ejemplo, algo está entrando ahí, no lo vamos a considerar. O sea que el tubo está completamente sellado, por así decirlo. Tampoco vamos a considerar el hecho de que por algún lado del tubo de corriente hay alguna salida. O sea, tampoco, no hay salidas. No hay salidas, o sea que el tubo de corriente lo vamos a considerar completamente hermético, cerrado como si fuera una manguera. Acá así. Básicamente. Ahora, como estamos haciendo una introducción al estudio de la dinámica, entonces vamos a hacer una simplificación del modelo. En la simplificación del modelo, lo primero que vamos a considerar es que el fluido es incompresible. Esta va a ser la primera parte de la simplificación, donde si el fluido es incompresible, significa, vamos a ponerlo así, esto implica que la densidad es igual a una constante. Mira qué sencillo, porque acá la densidad puede variar al capricho de la naturaleza. Dependerá de la posición descrita por un observador en su sistema de referencia y del tiempo. En cambio, en el modelo que estamos considerando, la primera simplificación que haremos es que el fluido es incompresible. Esto implica que su densidad es una constante. Otra simplificación será que el fluido es irrotacional. O sea, esto implica que las líneas de corriente no rotan. O, con respecto a un punto O, el fluido no posee una cantidad de movimiento angular. Recuerda que la cantidad de movimiento angular respecto a un punto O, bien se puede definir como el momento de inercia respecto a ese punto O por la rapidez angular. Entonces, he ahí una manera de decir que no rote, que no haya W, que no haya una
una rapidez angular, omega. Otras palabras es también decir que las líneas de corriente no rotan, o sea que aquí viene una línea de corriente y no hace esto. O otro aspecto interesante va a ser que el fluido es no viscoso. ¿Qué implica eso? O sea, que se desprecia la fuerza de fricción entre el fluido mismo y su interacción con el recipiente. Por ejemplo, observa, yo aquí te puedo poner, vamos a ver, tres tipos de fluidos. Observa. El agua, por ejemplo, la voy a poner acá. Mira qué bien se desliza. Ahora te voy a poner aceite de motor hidráulico. Mira, se desliza un poquito menos que el agua. Ahí va. Y ahora te voy a poner un poquito de miel. Mira ahí. Dime tú ahora, cuando veas el agua, ¿será que el agua posee básicamente no viscosidad con respecto al aceite? Entonces, básicamente, con no viscosidad me estoy refiriendo a lo que está pasando con el agua. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a considerar lo que es el fluido es estacionario. ¿Qué significa eso? Eso implica que las magnitudes físicas de interés, como por ejemplo la densidad, la presión, la velocidad, esas magnitudes físicas no dependen del tiempo. Esto básicamente significa estacionario, la no dependencia del tiempo, ni la densidad, ni la presión, ni la velocidad. ¿Pero qué implica eso? Fíjate bien. Es algo así como que yo te dijese, acá tengo mi línea de corriente por acá, en un tubo, ahí está esa línea de corriente, y haz de cuenta que aquí hay una partícula en un tiempo t, y que esta partícula, por ejemplo, en el caso más sencillo va a ser la velocidad v que lleva esa partícula, que va a ser tangente a la línea de corriente. Entonces, esta velocidad que está acá, en un tiempo t, haz de cuenta que aquí tiene una rapidez de unos 2 metros por unidad de segundo. Haz de cuenta, por ejemplo, que otra partícula acá tiene una velocidad igual a 1.5 metros por unidad de segundo. Entonces, ¿qué significa la no dependencia temporal? O sea, ¿qué significa que sea estacionario? Básicamente, tú te puedes imaginar que vienen todo un montón de partículas viajando hacia acá. Y entonces, en un tiempo t, una partícula que viene por acá, cabal pasa por este punto. ¿Qué rapidez lleva en este punto? 1.5 metros por unidad de segundo. Después sigue avanzando esta partícula y pasa por ese punto. ¿Qué velocidad lleva esa partícula? Lleva una velocidad, una rapidez de 2 metros por unidad de segundo. Pero resulta ser que atrás vienen más partículas y el tiempo transcurre, pero la partícula que venga ahí atrás, cuando pase por este punto, ella va a llevar esta rapidez. Y después, cuando vuelva a pasar por este punto, ella va a llevar esta rapidez. No importa en qué tiempo lo haga. Todas las partículas, cada vez que pasen por un punto X, Y, Z, acá por ejemplo, o acá, van a llevar ellas siempre la misma rapidez. Eso significa la no dependencia temporal. Porque si dependiera del tiempo, entonces, cada vez que una partícula pasa por acá, tiene diferente rapidez, porque va a depender del tiempo.